Antes de comenzar con el video quisiera darles las gracias a William Mendoza Bonilla por ser la primera persona en utilizar los super del canal. Muchas gracias amigo y espero que me sigas apoyando. En ese momento mientras el soldado de Héctor realizaba su ataque, Steven no pudo reaccionar a tiempo y en eso vemos como el prota rápidamente esquiva el ataque de este soldado y menciona que sin embargo él no era un idiota para arriesgar su vida, por un plan que él creía imposible. Y en ese instante el prota con un movimiento limpio de su espada partía al soldado de Héctor a la mitad. Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal y en el día de hoy tenemos la parte 14 del demonio celestial no puede llevar una vida normal, pero antes de comenzar con el video quisiera mencionarles que los próximos dos videos del canal van a ser de dos manguas diferentes. Al igual que en la descripción de este video y en el mensaje anclado van a encontrar un enlace para una encuesta con respecto a varios manguas que van a elegir ustedes para yo hacer el resumen. Eso va a ser así en este y en los próximos dos videos de los dos manguas diferentes, así que van a tener 2 días en el cual no van a ver el demonio celestial porque vamos a estar escogiendo los próximos manguas que se van a estar transmitiendo en el canal. Así que dejando este punto claro, espero que disfruten del video y comencemos con el resumen. Después de lo ocurrido con el Vizconde Ballet, donde vemos que este le pega un golpe en la cara a su sobrino, tenemos un pequeño recuerdo del pasado de estos dos personajes. Aquí vemos al gordito friki que llegaba muy feliz y contento hacia donde estaba su tío y este lo recibía con mucho cariño y una sonrisa bastante cálida. El gordito friki pensó para sí mismo que su tío Balek era el único de sus familiares al cual él se sentía más unido y apegado desde que estaba pequeño, e incluso este le cumplía cualquiera de las peticiones que él le hiciera. Incluso hubo un tiempo en el cual este prefería más a su tío que a sus propios padres. Pero de regreso en el presente el gordito aún se encontraba sorprendido porque su tío le había dado un golpe en la cara, y este aún con los ojos llorosos le preguntaba a su tío que a qué se debía ese golpe. Entonces vemos que todo esto había sucedido porque este se había metido con Roman Dimitri, la persona que había recibido el favor del Marqués Benedict, alguien con un potencial ilimitado en su futuro. En eso el vizconde mira al prota y le menciona a este que por favor lo disculpara por la imprudencia de su sobrino, y mencionando así que este tuvieron que haberlo educado mejor cuando era pequeño, y pasando a disculparse en lugar de su sobrino por lo que había pasado. Y en eso el prota le menciona que dejarían la situación hasta acá debido a que el vizconde fue muy considerado. Unos minutos después de ese incidente vemos como este se encontraba insultando a su sobrino y gritándole que Roman era alguien que el Marqués Benedict había puesto sus ojos en él. Así que cómo era posible que a este se le ocurriera ir en contra de una persona como el prota. El gordito friki que se encontraba sobándose la mejilla mientras lloraba y bastante molesto le pregunta a su tío que aún así cómo había podido golpearlo. El vizconde rápidamente se arrodilla delante de su sobrino y le pregunta a este que cuándo maduraría, pues si este continuaba con la misma actitud que mantenía en la finca de Albert no sería capaz de protegerlo ni siquiera estando en el frente sur. Y luego de decir eso vemos como el vizconde Balek tiene una brillante idea, pasando a mencionarle a su sobrino que después de lo del día de hoy quizás Roman Dimitri pueda tener algunos malos sentimientos hacia ellos, así que de ahora en adelante pondrían al gordito friki con Roman Dimitri en todo, desde el entrenamiento hasta la formación de cuerpos de reserva, y exigiéndole hacia su sobrino que este tendría que formar una relación amistosa con Roman pase lo que pase, y continuó mencionándole a su sobrino que tendría que jurarlo. Si no hacía lo que este le decía entonces no tendría más remedio que enviarlo al frente occidental, y le pregunta a este si lo había entendido. Acá vemos la cara del gordito que quedó bastante impactado por lo que le había dicho su tío. Cambiamos de escena y vemos al prota que se encontraba llegando a su habitación, y este pensaba para sí mismo mientras la veía que este era un cuartel privado. El vizconde Balek seguramente se había esforzado mucho por esto, y pasando a mencionar que los hombres que revelaban su ambición abiertamente eran fáciles de controlar, y bastante feliz el prota menciona para sí mismo que al parecer la vida en el campo de entrenamiento sur no estaría tan mal después de todo. Cambiamos de escena y vemos a un hombre que se encontraba con unos planos mencionando para sí mismo que este no podía creer que tendría que organizar juegos de guerra para los nobles. Este recuerdo es de hace 3 años. Este hombre seguía mencionando para sí mismo que este era un guerrero veterano activo en el frente occidental. Acá se nos menciona que este hombre es del campo de entrenamiento sur, un instructor general, Mac Burney. Este seguía mencionando que se había ofrecido voluntariamente para luchar en el frente occidental por la pura lealtad hacia el reino, y a lo largo de innumerables batallas en un lapso de 10 años había logrado defender a Cairo a partir de sus orígenes comunes. Ascendió a comandante y dirigió a cientos de hombres, pero solo un momento bastó para que todo eso tuviese que terminar. Durante una feroz batalla para proteger el frente occidental perdió su brazo derecho con el cual podía empuñar su espada. En ese momento, en lugar de sentir un dolor abrasador, sufría más por el hecho de que su vida como guerrero había llegado a su fin. Luego de ese incidente vemos cómo este hombre se encontraba reunido con un alto mando el cual le mencionaba que reconocerían sus logros en el frente hasta ahora, así que estaban considerando nombrarlo un instructor del campo de entrenamiento sur, y seguía mencionándole que este tendría que dejar el campo de batalla pero esperaría que este ayude a proteger a Cairo desde allí por lo menos. El soldado que se encontraba bastante dolorido no tenía más opción que aceptar la realidad. Sin embargo, el sistema de formación del campo de entrenamiento sur era un absoluto naufragio, pasando así a mencionar que todo el mundo recibe el mismo nivel de formación en el campo de entrenamiento occidental, pero los nobles del campo de entrenamiento sur fueron completamente exentos a la formación. Este hombre incluso había hecho una formación de un sistema de entrenamiento estricto a partir de las primeras 3 semanas de entrenamiento físico básico, pero esto no tendría el más mínimo sentido si los nobles que comandan a los soldados no participaban en el entrenamiento. Y acá podemos ver cómo la mayoría de los nobles se encontraba reposando bajo los árboles bastante felices y tranquilos, como si fuesen unas simples vacaciones. Y en eso el instructor que los estaba mirando se preguntaba si esto tenía algún tipo de sentido. En eso vemos la plática de uno de estos nobles que le mencionaba a otros que la próxima vez que pudiese visitar su finca, este le podría enseñar lo que
era el verdadero placer, a lo que el otro le mencionaba que era una promesa y este le mencionaba que siempre era agradable recibir la visita de un hermano jurado. El instructor que se encontraba pasando por delante de los chicos pensaba para sí mismo que no podía creer que sean tan relajados en este frente, mencionando así también que ya estaba harto de estar en este lugar. En eso usted rápidamente queda sorprendido al ver como un pelotón de soldados estaba formado delante de este, era el prota y sus soldados. Esto causó que el instructor quedara bastante sorprendido, mencionando para sí mismo que se habían alineado en filas perfectas, e incluso estos soldados tenían un comandante, el cual era el prota y ahí se puede ver bastante fachero como siempre mi niño. Este rápidamente se preguntaba si estos todavía no sabían nada acerca del campo de entrenamiento sur, pasando rápidamente a dirigirse donde estaba el prota y mencionándole a este que el campo de entrenamiento sur no obligaba a los nobles a entrenar, así que seguía mencionándole al prota que si este quería podía ir a descansar en la sombra y ver el entrenamiento junto a los demás nobles. El prota le preguntaba a este si se refería a la bola de inútiles que se encontraba sentada en aquel lado, y el instructor le menciona que sí, exactamente a ello se refería. En eso el prota, que cambió una expresión bastante seria, le mencionaba al instructor que los ataques de sus enemigos no discriminarían estatus en el campo de batalla, y no todas las guerras tenían lugar en el campo abierto, montañas, ríos, pantanos y etc. Para que un comandante pueda desempeñar su función en diversos terrenos necesita un nivel mínimo de resistencia para seguir el ritmo de sus soldados, menciona el prota, y por lo tanto era natural que un comandante con la autoridad de dar órdenes participe también en los entrenamientos, y el prota entendía perfectamente que estos entrenamientos tenían la única intención y finalidad de confirmar la fuerza de los soldados, así como también era un proceso para poderle transmitir experiencia a los soldados nuevos. El instructor, que se quedaba bastante sorprendido, pensaba para sí mismo que el prota incluso entendía perfectamente el significado de entrenamiento. En eso el prota interrumpe sus pensamientos y le menciona a este que por lo tanto no debería hacer una falsa sonrisa delante de él, así que el prota estaba dispuesto a recibir cualquier tipo de entrenamiento independientemente de su estatus. El entrenador, que se encontraba bastante sorprendido, pensaba para sí mismo que esta era la primera vez que escuchaba que un noble decía que se dedicaría a su entrenamiento, mientras apretaba su puño izquierdo, que fue el único que le quedó, XD. Y este seguía pensando para sí mismo que había oído que algunas personas arriesgaban sus vidas por las personas que los reconocían. Este iba a hacer algunos compromisos para comenzar el entrenamiento, pero ya no. Daría lo mejor de él en estas 3 semanas de entrenamiento, pasando así a subir a la tarima y rápidamente con una voz bastante fuerte mencionándole a los soldados que comenzaría su primera semana de entrenamiento físico. Y seguía mencionando que por decisión de McBurney se abrirían las puertas del infierno del entrenamiento. Aquí podemos ver cómo los soldados se encontraban corriendo por las montañas cargando sacos bastante pesados en sus espaldas, y la persona que estaba liderando este pelotón con bastante distancia de ellos era el prota. El entrenador McBurney, mientras estos corrían, les mencionaba que el propósito de este entrenamiento era para prepararlos en zonas de guerra sin descanso, y esto le otorgaría a todos los presentes la habilidad de hacer rápidos movimientos en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Gritándoles seguía mencionando que tendrían que escalar la montaña todos los días independientemente del tiempo que haga. Atrás vemos como otro grupo de soldados que también se había unido al entrenamiento estaban bastante exhaustos, mencionando que cómo esos tipos podían ser tan resistentes, mientras estos quedaban súper atrás del pelotón del prota. Ya un poco más adelante, mientras los soldados se encontraban practicando con las espadas, el entrenador pasaba por entre estos mencionándoles que la guerra era una batalla psicológica que nunca sabía cuándo se iba a acabar. A través de un interminable entrenamiento de balanceo sin una cuota específica debían superar sus límites, y para todos aquellos que se estén rindiendo a mitad de camino les prolongaría el entrenamiento aunque tengan que dormir menos horas. Esa misma noche podemos ver que algunos estaban mencionando que se sentían mucho mejor y que había un montón de mentirosos diciendo que los entrenamientos del campo sur eran bastante flojos. Uno de estos le respondía bastante deprimido que nunca se hubiese imaginado que iban a ir tan duro desde el primer día, y otro de los chicos presentes mencionaba que la dificultad había subido gracias a cierta persona. Hay otro chico de esto le responde que deberían de bajar un poco el tono y piensen en los demás y en bajar un poco el ritmo del entrenamiento. En eso uno de los chicos del principio le comenta a este que comparado a ellos son solamente soldados de recluta, y él estaba seguro de que también hubiesen podido manejar un entrenamiento de ese nivel si hubiesen tenido mucho más tiempo para prepararse, pero era bastante obvio la gran brecha que había entre estos dos, ya que no habían tenido un entrenamiento tan duro en tanto tiempo como lo habían tenido ellos. En eso vemos la espalda de otro chico que se encontraba mamadísimo, mencionando que tanto tiempo como nosotros era, y pasando a mencionarles a esto que cuánto tiempo de entrenamiento habían recibido ellos entonces. Y aquí se nos revela que este soldado anteriormente era de Lawrence, y aquí se nos revela que esta persona era Henderson. Henderson se acercó rápidamente al soldado que llevaba rato quejándose, y este soldado se sintió intimidado mencionándole a este que tan solo habían entrenado por apenas un año, y claro que serían peores que ellos, ya que obviamente habían entrenado durante más años. Henderson le menciona a este que parecía que estaba confundido en algo, solo habían empezado a entrenar apenas hace tan solo 3 meses, y muy serio le pregunta a esto si no tuvieron tiempo para prepararse, entonces no pongan excusas, mirándolo fríamente y bastante molesto, y seguía mencionando que simplemente no lo habían dado todo, simple y llanamente eso. En eso tenemos un recuerdo del pasado de Henderson, en el cual el día en el que este miró el anuncio de reclutamientos que había hecho el prota, Henderson había tomado una decisión, y pensó para sí mismo que tan solo era ser soldado raso, estaba seguro de que no necesitaba
necesitaba ninguna calificación destacada para este tipo de trabajo. Sin embargo, esto era tan solo una simple ilusión que él se había creado para sí mismo. Mercenarios veteranos como Lucas y Pukin y otras personas similares se reunieron por las impactantes condiciones que Roman Dimitri les ofrecía. Henderson en ese momento lo pudo comprender. Él se había convertido en un herbívoro rodeado por depredadores, y este se preguntaba a sí mismo que si él realmente podría llegar hasta donde estaban sus compañeros. Y en ese momento él le mencionó a Chris que él desafortunadamente creía que no tenía el derecho para poderle servir al prota, a lo que Chris rápidamente le pregunta que a qué se debía esa afirmación, y este le seguía mencionando que él era el más novato entre todos, que ni siquiera sabía cómo blandir una espada correctamente, y tan solo el hecho de que alguien como él, que ha sido agricultor casi toda su vida, se coloca al servicio del juicio de Roman Dimitri. Pero en ese momento está interrumpido por Chris, que le pregunta que si estaba diciendo que se rendiría porque era inferior a los demás, a lo que Henderson le responde que sí. En eso Chris pasa a mencionarle a este que cuando vio a Kevin por primera vez, este era solamente un mocoso con nada más que rencor en sus ojos, y Chris realmente no podía entender cómo el prota había aceptado un chico de origen común, y en eso le menciona a Henderson si había visto a Kevin ahora. Chris en ese momento pensó para sí mismo que él era igual a Henderson. Él había desafiado al prota debido a su ignorancia cuando lo conoció y sus dientes delanteros casi salieron volando. Chris en ese momento pasa a mencionarle a Henderson en voz alta que simplemente era una rana en un pozo. Chris también había cambiado a través de las guías de su señor, al igual que Kevin lo hizo. Entonces Chris le menciona muy seriamente a Henderson que escuchara con mucha atención, pues el señor lo había tomado personalmente como uno de sus soldados. Puede que ahora seas patético, pero tienes el potencial de crecer al igual que Kevin y yo lo hicimos en su momento. Y el señor al que le están sirviendo es alguien con el quien pueden convertir eso en realidad. Henderson, que se encontraba bastante impactado, mencionaba que realmente no podía creer en sí mismo, y mientras apretaba su puño mencionaba que sin embargo el prota debía haber tenido alguna razón para haberlo elegido a él entre todos los solicitantes. Entonces muy serio se formó delante de Chris y le mencionó a este que, como él había mencionado, pondría toda su confianza en su señor. A partir de ese día su vida comenzó a cambiar. Se había pegado al régimen de entrenamiento durante los últimos meses sin importar el costo, e incluso si vomitaba o se desmayaba, hacía todo lo posible para alcanzar a sus camaradas. Y ya de regreso en el presente vemos como Henderson le mencionaba a los otros soldados que en última instancia él fue capaz de convertirse en su yo actual, y le preguntaba a estos soldados que qué pensaban ellos que era la guerra. Para responderles esto es que se estaban quejando de no poder luchar porque no tuvieron suficiente tiempo de prepararse. En el límite entre la vida y la muerte, donde puedes sobrevivir solo si matas a otros, en lugar de reconocer tu debilidad y esforzarte por mejorar, intentas arrastrar a otros hacia tu mismo nivel. Así que Henderson le menciona a este bastante serio que no tenía motivos para complacer su absurda petición. Esto hace que tanto el soldado como sus compañeros queden rechinando los dientes de impotencia, mientras Henderson pasaba a retirarse llamándolos patéticos. Al día siguiente podemos ver que el entrenamiento físico extremo continuaba, y la dificultad aumentaba con cada día que pasaba, pero aún así los soldados de Roman Dimitri apretaban fuertemente sus dientes y seguían entrenando hasta el final. En eso vemos que los nobles que se encontraban todos los días bajo los mismos árboles descansando mencionaban que no entendían por qué ellos iban tan lejos. Sería diferente si estos se encontraran en el frente occidental, pero en el frente sur, el cual está bastante lejos de la guerra, en eso uno de estos chicos menciona que eran tan solo personas inútiles que desperdiciaban sus fuerzas ya que estos provenían de un origen común. Así que ¿cómo podrían los Dimitri ser reconocidos por alguien si no iban tan lejos? Estos chicos comenzaron a burlarse y a reírse entre ellos. Acá podemos ver cómo el gordito friki los estaba escuchando y pensaba para sí mismo que cómo se suponía que este iba a acercarse al prota. Seguía mencionando para sí mismo que el prota no se daba cuenta de lo que realmente era bueno. En este sitio la mayoría de los nobles venían a conversar y a hacer buenas relaciones entre ellos, y bastante decepcionado terminaba mencionando que este era el problema de los nobles de origen vulgar. Este deja de pensar en eso y termina mencionando que tarde o temprano tendría que funcionar por sí mismo el plan de acercarse al prota. Cambiamos de escena y vemos como un hombre estaba mencionando que aquí estaba entregando su informe. Se nos presenta este hombre como miembro del cuerpo de guardabosques de Héctor, el capitán Jackson, y aquí se nos menciona que durante el último año el cuerpo de guardabosques se había infiltrado e investigado las 5 líneas de defensa del frente sur de Cairo 48 veces, y a partir de esas investigaciones habían determinado que las fuerzas de defensa se habían desviado hacia el occidente. Todo esto era debido a sus enfrentamientos con Crono, que dejaron su frente sur descuidado. Por lo tanto, la conquista del frente sur no sería gran problema. Entonces vemos que la persona a la cual este le estaba dando el informe era el rey de Héctor. Acá se nos menciona que el reino de Héctor hace muchos años había sido una superpotencia a la altura del imperio Cronos. Ellos, que una vez crecieron a un ritmo alarmante gracias a sus poderosas capacidades de defensa nacional, sufrieron una importante derrota en una guerra contra el Valhalla, y esto los llevó a caer en la ruina. La fuerza nacional que Héctor poseía cayó hasta el nivel de Cairo, o sea, uno de los más bajos, y estos rápidamente fueron reducidos a uno de los 6 reinos del continente, y no tenía más remedio que caminar sobre la cáscara de huevo alrededor del imperio. La verdad no entendía esa referencia. En eso, mientras este aún seguía recibiendo el reporte, su hijo le menciona que si podía decir algo, a lo cual el padre lo permite. Este pasa a mencionar que Héctor ha estado sufriendo las peores cosechas de la historia durante los últimos 5 años. Acá se nos revela que este chico es el príncipe de Héctor, Edwin Héctor. El dinero que le habían pedido prestado al Banco de Oro para resolver ese problema había vuelto en forma de interés masivo y los estaba asfixiando. El reino no podía seguir así que a este paso Héctor perderá todo significado como reino. Su padre le menciona que él estaba consciente de todo esto, y para
para sí mismo pensaba que todo era culpa de sus antepasados por librar esa guerra. El príncipe seguía mencionando que su reino que había perdido en la guerra se había distanciado de todo tipo de guerra desde esa historia, esto para no repetir nunca más el mismo error del pasado. Sin embargo, eso debería parar ahora mismo también. Habían hecho amplios preparativos durante el año pasado, para sus ciudadanos desesperados así como también para el reino. Deberían tomar una decisión y era pronto. Entonces el rey pensaba para sí mismo en una palabra, guerra, una palabra que él no podía atreverse a soltar por su boca, y su hijo era diferente a él con sus temblorosas rodillas débiles. Este le pregunta a su hijo si estaba seguro, a lo que el príncipe le responde que nunca habría sacado ese tema si no estuviese preparado. Entonces su padre confirma y le menciona que a partir de ese momento le daría toda la autoridad ejecutiva relacionada con la guerra al único príncipe de Héctor, Edwin Héctor. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento sur, el entrenamiento de las 3 semanas había llegado a su fin, y acá podemos ver al prota y a todos sus soldados que ya estaban listos. El vizconde Wallach, bastante feliz, le menciona esto, que a partir de hoy formarían parte del cuerpo de reserva de la quinta línea de defensa. Este le mencionaba al prota en voz baja que estaba seguro de que ya lo sabía, pero ese era el lugar al que todo el mundo quería ir. Había movido algunos de sus hilos para que el prota fuese enviado allí junto a sus soldados. El prota pasa a agradecerle y el vizconde le seguía mencionando que no había necesidad de palabras entre ellos, no duden en decirle si necesitaba algo más en el futuro. En eso, mientras este pasaba a retirarse del campo de entrenamiento, es despedido por su entrenador, el cual le pasaba a mencionar que se había dado cuenta de lo que estaba trabajando gracias al prota, y cree que será capaz de enseñar a los aprendices con más pasión a partir de ahora. En eso se le acerca a Roman y le menciona que le había preparado algo que le pudiese ser útil más adelante. Este era un resumen de información y características geográficas del frente sur. Este estaba seguro de que esto sería muy útil si alguna vez llegase a estallar la guerra allí, y pasaba a mencionarle al prota que rezaría para que este regresase. El prota le agradece y en ese momento el instructor empieza a pensar para sí mismo que sus sentidos le hacían señales para que él decidiera seguir al prota. El Roman Dimitri que había visto estas últimas 3 semanas era alguien digno para entregarle su vida, pero en ese momento, recordando que le hacía falta un brazo, menciona que el señor Roman Dimitri ya tenía talentos sobresalientes debajo de él, así que no hay manera en que tenga espacio para una persona manca como él que ni siquiera podía blandir correctamente una espada, y bastante resignado seguía pensando que solamente sería un estorbo para él, pasando a despedirse con el prota. En eso, mientras el instructor pasa a retirarse, el prota miraba los planos y mencionaba que incluso Lucas estaba teniendo dificultades para adquirir algo como eso, y el prota seguía mencionando que la pura voluntad de ese hombre era digna de su respeto. En ese preciso instante cambiamos de escena y vemos como la primera línea de defensa estaba siendo atacada. Esto causa que todos los soldados se alteren mencionando que venían muchísimos enemigos. Luego de esa escena pasamos a donde se encontraba el gordito friki, el cual estaba recordando las palabras que le había dicho su tío. Este le había dicho que especialmente lo había puesto en el mismo cuerpo de reserva que era la quinta línea de defensa donde se encontraba Roman Dimitri, y le pedía a este que le jurara que él sí iba a ser amigo de Roman Dimitri cueste lo que le cueste. El gordito friki no se encontraba conforme con esta petición que le había hecho su tío, pues estaba pensando para sí mismo que durante los próximos 2 años él debería formar una relación amistosa con Roman Dimitri cueste lo que le cueste, como lo había mencionado su tío ya anteriormente. Ya en el campamento del quinto cuerpo de reserva podemos ver cómo el gordito friki llegaba detrás del grupo del prota. Este se encontraba suspirando y mencionando que por qué tenía que ser amigo de ese hijo de su mamá, y pensaba para sí mismo que al menos estaba en la quinta línea de defensa. En ese momento el ambiente se pone tenso y todo el mundo escucha que estaban gritando emergencia. Héctor había comenzado la guerra. Inmediatamente las personas a cargo comenzaron a mencionar que todos los soldados deberían prepararse, preparen todas sus fuerzas para el combate. Esto hace que el gordito friki piense para sí mismo que la guerra realmente se estaba aproximando, quedando bastante sorprendido. Y en un instante luego de que esto fuese mencionado, vemos como el grupo del prota había desaparecido de la vista del gordito friki. Aquí se nos menciona que la primera línea de defensa fue la primera en ser atacada después de que Héctor declarara la guerra, pero la quinta línea de defensa se enfrentó a un riesgo de colapso aún mayor que esta. Luego de eso vemos como la puerta de la quinta línea de defensa es destruida y uno de los soldados gritaba que deberían detenerlos. Un poco más adelante vemos como ya los soldados de Héctor estaban combatiendo contra estos y el comandante de este escuadrón estaba mencionando que ya todo estaba acabado. La quinta línea de defensa era considerado el paraíso en el frente sur, debido a que esta se encontraba por detrás de las demás líneas de defensa y era muy improbable que esta resultase siendo atacada. Ese lugar había perdido desde hace mucho tiempo la esencia de una fuerte batalla. Los nobles en medio de su servicio militar les proporcionaban una vida de lujos en lugar de comportamiento como soldado. Todo esto era por culpa de un hombre que aceptaba sobornos para llenar su propio estómago. El podrido Barón Bruce era el supervisor de este escuadrón. El Barón Bruce rápidamente al ver cómo la quinta línea de defensa era destruida pensaba para sí mismo que no podía guardar la quinta línea de defensa hasta el final, eso sería un acto de suicidio. Este rápidamente le mencionaba a todos los soldados que deberían mantener su posición, pues la vida de muchos civiles inocentes se encontraban en peligro si estos llegaban a pasar, y le gritaba a todos los soldados que pase lo que pase no deberían de retirarse. Luego de decir eso vemos cómo el comandante pasaba a retirarse y uno de los soldados le preguntaba que hacia dónde se dirigía, y este le menciona que debería de conseguir algo de tiempo, va a contactar directamente a la familia real para que ellos tomen cartas sobre el asunto. En otro cambio de escena nos dirigimos hacia donde se encontraba el prota y este rápidamente alerta a todos sus soldados mencionándole que todas sus fuerzas deberían de dirigirse a la quinta línea de defensa inmediatamente, a lo que todos sus soldados aceptan la orden y comienzan a correr para llegar lo más pronto posible. Y mientras se encontraba corriendo no podía evitar pensar que el frente sur carecía de las capacidades defensivas en general, pues la combinación de su equipo de
deteriorado, la mentalidad podrida que estos poseían y el incompetente comandante hacía que su fuerza militar fuese la más débil entre todas. Estos incluso habían colocado el cuerpo de reserva necesario para emergencias a 2 horas de la línea de combate, y mientras se encontraba pensando que debería de llegar a la quinta línea de defensa en menos de una hora, este le da la orden a sus soldados que se detenga porque había visto algo en el frente. En eso podemos ver que un hombre venía corriendo hacia donde estaba el prota, mencionándole que ellos deberían de ser el cuerpo de defensa. Este se acercó al prota y le preguntó si él era el comandante de todos esos soldados, y rápidamente pasó a mencionarle al prota que debería escoltarlo a la retaguardia primero, ya que la seguridad del comandante tenía prioridad por sobre los refuerzos de la quinta línea de defensa. En ese momento el prota, que se encontraba mirándolo, pensaba si este realmente era el barón Bruce, el comandante de la quinta línea de defensa, y en eso rápidamente el prota le pregunta que por qué se encontraba aquí sin ninguno de sus soldados. Esta pregunta fue suficiente para que el comandante Bruce se molestara con el prota, llamándolo mocoso insolente y cómo se atrevía a hablarle de esa forma. El prota, ya cambiando una expresión más seria, pasa a mencionarle que ya había escuchado suficiente, y rápidamente pasa a tomar al comandante Bruce del cuello, preguntándole a este mientras lo apretaba cada vez más que el hecho de que este estuviera aquí solo significaba una cosa. En ese momento lo levanta y le menciona que un hombre que se hace llamar comandante acababa de abandonar a sus soldados y había huido, y mientras acercaba su cara hacia la del comandante le preguntaba a este si entendía que por la ley los desertores podían ser ejecutados en el acto, independientemente de cuál fuese el estatus de esto. En ese momento el capitán Bruce le menciona al prota que no sería, y en ese momento es interrumpido y vemos como la cabeza de este sale volando y el prota menciona que sí lo haría. Y el prota pasaba a mencionarle mientras su cabeza aún se encontraba en el aire que si se hubiese retirado con sus soldados al menos no hubiese muerto por sus manos, y mientras estos se retiraban podíamos ver cómo la cabeza del comandante yacía tirada en el piso. En la quinta línea de defensa podemos ver a un soldado que se estaba insultando a sí mismo, mencionando que él sabía que este día llegaría pronto. Pensar que un comandante abandonaría a sus soldados, pensaba este mientras aún estaba combatiendo con muchos soldados de Héctor, pero ya se encontraba muy mal herido en ese instante. En ese momento este llega a escupir un poco de sangre y su cuerpo termina colapsando. Ya sin posibilidad de poder moverse, este menciona que se había acabado, pues 2 soldados de Héctor ya atentaban contra su vida. En un instante vemos como los 2 soldados habían sido reducidos a pedazos. En ese momento alguien se le acercaba a ese hombre preguntándole si él era Steven, y le mencionaba que el barón Bruce estaba muerto, así que pasaba a mencionarle que tú eras el responsable de este lugar ahora. Esa persona no era ni más ni menos que el prota que había salvado la vida de Steven. En eso el prota, mientras lo estaba mirando, pensaba en su nombre y mencionaba que ese nombre estaba en la lista que Lucas le había dado. Tenemos un recuerdo del pasado donde Lucas le estaba mencionando al prota que la única persona que podía serle útil en la quinta línea de defensa era Steven. De regreso en el presente, el prota rápidamente le menciona a este que como había estado vigilando la quinta línea de defensa durante años, confiaría en su buen juicio, así que rápidamente pasa a preguntarle a este cómo podrían proteger ese lugar. Si dices que no hay esperanza, yo, Roman Dimitri, haré que todas las fuerzas se retiren como comandante del cuerpo de reserva. Steven, que solamente podía quedarse mirando, pensaba para sí mismo que este hombre era realmente Roman Dimitri. Rápidamente Steven le menciona al prota que el flujo de la batalla era un poco tenso y la retirada sería la opción correcta, pero entonces estarían cediendo una posición ventajosa a sus enemigos. Si Héctor ocupaba incluso una de las 5 líneas de defensa, obtendría un camino en el cual podría movilizar unidades de suministros, en cuyo caso la guerra se prolongaría aún más. El prota, observando a Steven, comienza a pensar que entonces solamente le quedaba un camino, y ese era que deberían utilizar las barandillas para bloquear a los enemigos de forzar su camino a través de las puertas. El prota rápidamente pasa a mencionar que él ganaría algo de tiempo suficiente para que instalen las barandillas, así que deberías movilizar tus fuerzas para prepararlas, le menciona el prota a Steven. Steven rápidamente queda impresionado por ver cómo el prota había acabado de aceptar un plan tan imprudente, a lo que rápidamente intenta refutarle al prota y le grita a este que era un plan demasiado peligroso. Las fuerzas enemigas se estaban cargando incluso en este momento. Morirías si te quedases aislado, le menciona al prota. En ese momento podemos ver que antes del prota responder, alguien saltaba por detrás de este y el prota le mencionaba que sabía de lo que se preocupaba. En ese momento, mientras el soldado de Héctor realizaba su ataque, Steven no pudo reaccionar a tiempo, y en eso vemos como el prota rápidamente esquiva el ataque de este soldado y menciona que sin embargo él no era un idiota para arriesgar su vida por un plan que él creía imposible. Y en ese instante el prota, con un movimiento limpio de su espada, partía al soldado de Héctor a la mitad. Steven rápidamente quedó bastante impactado, mencionando que este había esquivado un ataque sin siquiera verlo. A lo lejos podemos ver cómo Chris se encontraba acercándose junto a todos sus soldados. El prota rápidamente lo mira y le menciona que deberían despejar un camino hacia la puerta, así que todas sus fuerzas deberían de seguirlo. Y todos los hombres del prota rápidamente acatan la orden. En eso Steven se quedó sorprendido, mencionando que sus soldados no tenían ni siquiera una pizca de duda. No podía creer que tal reacción de amo a sirviente sea posible. El prota interrumpe los pensamientos de Steven, mencionándole a este que entonces debería hacer sus preparativos, a lo que Steven acata la orden y el prota le menciona que la guerra solamente acababa de comenzar. Steven, que se encontraba pensando en la relación del prota y sus soldados, mencionaba para sí mismo que ahora lo había entendido todo. La lealtad de estos hombres hacia el prota venía de su respeto, y aquí podemos ver cómo el prota junto a Kevin y Chris y el resto de los soldados se dirigían directamente hacia el campo de batalla. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. La verdad tengo que ofrecerles una disculpa, pues había pensado que el otro video demoraría mucho más tiempo en llegar a los 1000 likes para subir la siguiente parte. Me había demorado en eso y cuando me fijé ya era demasiado tarde. Recuerden que abajo en el comentario fijado y en la descripción de este video dejaré el enlace para la encuesta con algunos nombres de manga para hacer los próximos 2 resúmenes. Espero que todos me sigan apoyando, que dejen su like, comenten y compartan si les ha gustado el video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.